El cine de oro mexicano marcó una época de esplendor en la industria cinematográfica del país. Fue un tiempo en el que el talento, el glamour y la elegancia se combinaron para dar vida a películas que hasta el día de hoy siguen siendo referencia obligada del séptimo arte en México. Sin embargo, más allá de las luces y los reflectores, muchos de los actores y actrices que protagonizaron esta etapa dorada tenían un lado más profundo, una faceta personal marcada por la espiritualidad y la fe. En un mundo de fama y excesos, donde las tentaciones y las distracciones eran constantes, algunos de estos íconos encontraron refugio en la religión, convirtiéndola en un pilar fundamental en sus vidas. Sus creencias no solo influenciaron sus decisiones personales, sino que en algunos casos también moldearon sus carreras y la forma en que enfrentaron los retos de la industria. En este vídeo, exploraremos la vida de 4 grandes figuras del cine de oro mexicano que fueron reconocidos no solo por su talento, sino también por su profunda devoción. Cada uno de ellos vivió su fe de una manera particular, pero en todos los casos, la religión jugó un papel clave en su historia. Comenzamos con uno de los actores más icónicos de esta época, un hombre cuya voz y presencia lo convirtieron en un símbolo de la cultura mexicana, pero que también llevó consigo una fe inquebrantable a lo largo de su vida. Puesto 4, Jorge Negrete. Jorge Negrete es recordado como uno de los máximos exponentes del cine y la música mexicana. Su voz imponente y su porte distinguido lo hicieron destacar en un medio donde solo los más talentosos podían brillar con luz propia. Sin embargo, más allá de su fama y su éxito, Jorge fue un hombre de convicciones firmes, y la religión fue un aspecto fundamental en su vida. Desde su infancia, la educación que recibió estuvo impregnada de valores religiosos. Su madre, doña Emilia Moreno, fue una mujer de fe profunda que inculcó en sus hijos la importancia de la oración, la disciplina y la gratitud a Dios. Aunque Jorge siempre tuvo una personalidad fuerte y un carácter decidido, nunca dejó de lado estas enseñanzas, llevándolas consigo en cada etapa de su vida. A medida que su carrera despegó y la fama lo colocó en la cima del estrellato, Jorge enfrentó múltiples desafíos. La industria cinematográfica de aquella época era un mundo competitivo y exigente, donde los excesos y las tentaciones podían desviar a cualquiera. Sin embargo, él siempre se mantuvo fiel a sus valores. Creía firmemente que su talento era un don divino y que tenía la responsabilidad de utilizarlo con respeto y dedicación. La relación de Jorge Negrete con la religión no se limitaba a su vida privada. A lo largo de su trayectoria, se hizo conocido por su compromiso con causas sociales y por su apoyo a instituciones religiosas. En varias ocasiones, participó en eventos benéficos organizados por la Iglesia, recaudando fondos para ayudar a los más necesitados. También tenía la costumbre de asistir a misa antes de presentaciones importantes, buscando en la oración la tranquilidad y la fuerza para enfrentar al público. Pero más allá de los actos visibles, lo que realmente marcaba su devoción era la manera en que enfrentaba las dificultades de su vida con una fortaleza basada en su fe. A pesar de ser una estrella admirada y respetada, también sufrió momentos difíciles, incluyendo problemas de salud y desencuentros con algunos sectores de la industria. En cada uno de esos momentos, su creencia en Dios le dio la fuerza para seguir adelante, confiando en que todo formaba parte de un plan mayor. A lo largo de su vida, Jorge Negrete encontró en la religión un refugio que lo ayudó a enfrentar no solo los altibajos de su carrera, sino también las dificultades personales que marcaron su destino. A pesar de la imagen fuerte y segura que proyectaba en pantalla, en su interior existía un hombre profundamente sensible, cuya fe lo acompañó hasta sus últimos días. Uno de los aspectos más notables de su religiosidad fue su sentido de responsabilidad hacia los demás. No solo se preocupaba por su propia fe, sino que también buscaba transmitir valores de fraternidad y apoyo a quienes lo rodeaban. Durante los años en los que presidió la Asociación Nacional de Actores, ANDA, luchó incansablemente por los derechos de sus compañeros, asegurándose de que los actores recibieran mejores condiciones de trabajo y beneficios médicos. Para él, esta labor no era solo una cuestión sindical, sino también un deber moral, pues consideraba que ayudar al prójimo era una forma de honrar su fe. En su vida amorosa, la religión también jugó un papel determinante. Aunque fue un hombre apasionado, con romances que captaron la atención del público, siempre mantuvo una visión tradicional del matrimonio y la familia. Su relación más célebre fue con la icónica María Félix, con quien vivió una historia de amor intensa y polémica. Aunque sus personalidades contrastaban, su boda fue un evento de gran significado, y Jorge Negrete insistió en que se realizara bajo los preceptos religiosos que él valoraba.
A pesar de que su matrimonio no duró mucho tiempo, su convicción en la importancia de la unión sagrada permaneció intacta. Otro momento en el que su fe quedó en evidencia fue cuando comenzó a padecer problemas de salud. A pesar de su fortaleza física y su energía inagotable en el escenario, Jorge Negrete sufrió complicaciones hepáticas que poco a poco debilitaron su cuerpo. Enfrentar una enfermedad de tal magnitud no fue fácil, pero en todo momento se aferró a su fe como fuente de consuelo. En sus últimos meses de vida, se rodeó de amigos cercanos y familiares, buscando mantener su espíritu en paz y confiando en la voluntad de Dios. Cuando su salud empeoró y fue trasladado a un hospital en Los Ángeles, su círculo más íntimo relató que pasaba largos momentos en oración, encontrando en la espiritualidad la fuerza para sobrellevar su dolor. A pesar de su sufrimiento, nunca dejó de expresar gratitud por la vida que había tenido y por las oportunidades que Dios le había dado. Para muchos, su actitud ante la enfermedad fue un reflejo de la fe inquebrantable que lo acompañó desde su infancia. El fallecimiento de Jorge Negrete el 5 de diciembre de 1953 conmocionó a todo México. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde miles de personas se congregaron para darle el último adiós. La misa en su honor fue un evento multitudinario, con una gran cantidad de figuras del cine y la música rindiéndole homenaje. Aquel día, quedó claro que su legado iba más allá de su talento artístico. Había sido un hombre que vivió con principios, guiado por su fe y sus valores. Incluso después de su partida, su imagen se mantuvo como la de un ícono no solo del cine, sino también de la integridad y el compromiso moral. Su nombre sigue siendo recordado con respeto y admiración, no solo por su voz y su actuación, sino por la forma en que llevó su vida con convicción y amor a Dios. Ahora, pasamos a otro actor legendario del cine de oro mexicano, cuya relación con la religión fue aún más profunda y marcó cada aspecto de su existencia. Un hombre cuya devoción se convirtió en su motor de vida y cuya fe dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Puesto 3, Pedro Infante. Si hay un nombre que resuena con fuerza en la memoria colectiva de México, es el de Pedro Infante. Con su carisma inigualable, su talento para la actuación y su voz privilegiada, conquistó el corazón del público y se convirtió en uno de los íconos más queridos del cine de oro mexicano. Pero detrás de esa imagen de galán simpático y entrañable, existía un hombre profundamente religioso, cuya fe marcó cada aspecto de su vida. Desde su infancia en Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante fue criado en un hogar donde la religión ocupaba un lugar central. Su madre, doña Refugio Cruz, era una mujer de profunda fe, quien inculcó en su hijo los valores cristianos desde muy pequeño. A pesar de las dificultades económicas que enfrentó la familia, la devoción nunca faltó en su hogar. Las oraciones eran una parte esencial de su vida diaria, y desde muy joven, Pedro desarrolló una conexión especial con Dios. Cuando comenzó su camino en la música y el cine, su fe se convirtió en un refugio en medio de las incertidumbres de la industria. Al igual que muchos artistas de su época, Pedro Infante tuvo que luchar contra el rechazo y la falta de oportunidades antes de alcanzar la fama. En esos momentos difíciles, encontraba consuelo en la oración, confiando en que Dios tenía un propósito para él. Nunca dejaba de encomendarse antes de cada audición o grabación, pues creía firmemente que su talento era un regalo divino. Una vez que su carrera despegó, su devoción no hizo más que fortalecerse. A pesar del éxito, los lujos y la fama que lo rodeaban, Pedro Infante se mantuvo como un hombre humilde y agradecido. Se cuenta que era un fiel asistente a misa y que, cuando su agenda se lo permitía, dedicaba tiempo a visitar iglesias y realizar donaciones anónimas. Nunca buscó reconocimiento por su caridad, pues consideraba que ayudar a los demás era una manera de retribuir las bendiciones que había recibido. Pero su relación con la religión no se limitaba a su vida personal. En muchas de sus películas, su fe se hacía presente de manera sutil pero significativa. En cintas como Tizoc y Los Tres Huastecos, su personaje reflejaba un sentido de justicia y moralidad que, en gran medida, coincidía con su propia visión del mundo. Para Pedro, la religión no solo era un conjunto de creencias, sino una filosofía de vida que lo guiaba en sus decisiones y en su trato con los demás. La religiosidad de Pedro Infante también se manifestaba en su forma de vivir el éxito. A pesar de ser una de las estrellas más grandes del cine de oro mexicano, nunca permitió que la fama lo alejara de su esencia. Su humildad y generosidad eran cualidades que lo distinguían, y muchos de sus amigos y colegas coincidían en que su profunda fe era lo que lo mantenía con los pies en la tierra. Para Pedro, la verdadera grandeza no radicaba en la popularidad o la fortuna, sino en la capacidad de ayudar a los demás y vivir con un corazón limpio.
Uno de los aspectos más interesantes de su devoción era su creencia en el destino y la voluntad de Dios. Pedro Infante solía decir que todo lo que ocurría en su vida, tanto lo bueno como lo malo, tenía un propósito divino. Esta convicción lo llevó a aceptar con serenidad los momentos difíciles y a mantener una actitud positiva incluso en las peores circunstancias. Siempre repetía que la fe era su escudo y su guía, y que sin ella, no habría podido enfrentar los retos que la vida le puso en el camino. A lo largo de su vida, realizó numerosas acciones que reflejaban su compromiso con su fe. Se cuenta que en varias ocasiones visitó hospitales y orfanatos de manera discreta, llevando ayuda a quienes más lo necesitaban. En esos encuentros, no solo ofrecía apoyo material, sino también palabras de aliento y oraciones. Su forma de ver la vida era simple, creía que el amor y la bondad eran la esencia de la enseñanza de Cristo y que todos tenían la responsabilidad de hacer el bien en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, uno de los momentos más simbólicos de su vida en relación con la religión ocurrió en los días previos a su trágica muerte. En 1957, Pedro Infante seguía disfrutando del éxito, pero también comenzaba a reflexionar sobre su futuro y su propósito en el mundo. Se sabe que en sus últimas semanas, intensificó sus momentos de oración y se mostró especialmente reflexivo con sus seres queridos. Incluso, algunas personas cercanas afirmaron que tenía una sensación extraña, como si presintiera que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. El 15 de abril de 1957, el fatídico accidente aéreo que le costó la vida conmocionó a todo México. Su muerte dejó un vacío enorme en el corazón de millones de personas, y el país entero se volcó en su despedida. Su funeral fue un evento multitudinario, y las ceremonias religiosas en su honor reflejaron la devoción que siempre lo acompañó. Sus seguidores y amigos coincidían en que, aunque su partida fue trágica, Pedro Infante murió en paz, con la certeza de haber cumplido su misión en la vida. Hasta el día de hoy, su legado sigue vivo no solo en sus películas y canciones, sino también en el recuerdo de su generosidad y su fe inquebrantable. Pedro Infante no solo fue un ícono del entretenimiento, sino un hombre que encontró en la religión la fuerza para enfrentar la vida con alegría, humildad y amor por los demás. Ahora, pasemos a otro gigante del cine de oro mexicano, un hombre cuya fe lo llevó a tomar decisiones inesperadas y cuya devoción lo marcó hasta su último aliento. Puesto 2, Cantinflas. Si hay un personaje que marcó la historia del cine mexicano con su ingenio, humor y carisma inigualable, ese fue Cantinflas. Detrás del entrañable personaje que hizo reír a generaciones enteras, se encontraba Mario Moreno, un hombre profundamente espiritual cuya fe no solo lo guió en su vida personal, sino que también influyó en su carrera y en la manera en que veía el mundo. Desde su infancia, Mario Moreno fue criado en un hogar humilde donde la religión desempeñaba un papel central. Nació en una familia católica y desde muy pequeño, su madre le inculcó el hábito de la oración y la importancia de la caridad. Aunque su camino lo llevó al mundo del espectáculo, nunca se alejó de sus creencias ni de los valores que le fueron enseñados en su niñez. A medida que su carrera creció y el personaje de Cantinflas se convirtió en un fenómeno de masas, Mario Moreno encontró en su fe una manera de equilibrar su vida pública con su vida personal. A pesar de la fama y el reconocimiento internacional, siempre procuró mantener un perfil humilde y cercano a Dios. Su filosofía de vida se basaba en el servicio a los demás, un principio que, según él, estaba enraizado en las enseñanzas cristianas. Uno de los aspectos más notables de su religiosidad era su firme convicción en la importancia de ayudar a los más necesitados. A lo largo de su vida, Mario Moreno se convirtió en un filántropo incansable, utilizando su fortuna para financiar obras de caridad, apoyar hospitales, construir orfanatos y ayudar a personas en situaciones vulnerables. Pero lo más impactante era que no buscaba reconocimiento por ello, prefería que sus acciones hablaran por sí mismas, siguiendo el principio cristiano de que la verdadera caridad se hace en silencio. Su fe también tuvo un impacto en su trabajo cinematográfico. A lo largo de su carrera, Cantinflas se convirtió en un personaje que representaba la lucha de los desprotegidos, siempre defendiendo la justicia y la bondad. En muchas de sus películas, su discurso estaba impregnado de valores cristianos como la compasión, la solidaridad y el amor al prójimo. Para Mario Moreno, el cine era una herramienta no solo para entretener, sino también para transmitir mensajes de esperanza y humanidad. La relación de Mario Moreno con la religión no solo se manifestaba en su generosidad y en los valores que transmitía a través de Cantinflas, sino también en su vida cotidiana. Era un hombre de profunda fe, con hábitos religiosos que mantenía con disciplina.
Se cuenta que rezaba todas las noches antes de dormir y que, a pesar de su ajetreada agenda, siempre encontraba tiempo para asistir a misa. En momentos de duda o dificultad, buscaba consejo en sacerdotes y personas de la Iglesia, a quienes consideraba guías espirituales fundamentales en su vida. Su relación con el Vaticano fue un reflejo de la devoción que lo caracterizaba. Mario Moreno tuvo el honor de conocer personalmente al Papa Juan XXIII, años después, también fue recibido en audiencia por el Papa Juan Pablo II. Para él, estos encuentros fueron de los momentos más significativos de su vida, ya que siempre sintió un gran respeto por la figura del Sumo Pontífice y por la Iglesia Católica en general. En diversas entrevistas, expresó que aquellas reuniones le habían reafirmado su compromiso con los valores cristianos y con la misión de ayudar a quienes más lo necesitaban. En su vida personal, Mario Moreno trató de aplicar los principios de su fe en su familia y en su entorno más cercano. Aunque su carrera lo llevó a viajar constantemente y a estar en el ojo público, siempre intentó ser un padre presente y un esposo dedicado. Su matrimonio con Valentina Ivanova fue una parte fundamental de su vida, y a pesar de los altibajos, siempre habló de su unión como una bendición de Dios. Conforme pasaron los años y su salud comenzó a deteriorarse, Mario Moreno se aferró aún más a su fe. A pesar de que el envejecimiento y las enfermedades le iban restando fuerzas, nunca dejó de expresar gratitud por la vida que había tenido. En sus últimos años, dedicó aún más tiempo a la oración y a la reflexión, convencido de que todo lo que había logrado había sido gracias a la voluntad divina. El 20 de abril de 1993, cuando falleció a causa de cáncer de pulmón, México entero lloró su partida. Su funeral fue un evento multitudinario, con miles de personas rindiéndole homenaje y despidiéndose del hombre que les regaló tantas sonrisas. Entre las ceremonias que se realizaron en su honor, las misas ocuparon un papel central, pues quienes lo conocieron sabían que la religión había sido un pilar fundamental en su vida. Hoy en día, Mario Moreno Cantinflas sigue siendo recordado no solo como uno de los más grandes comediantes de todos los tiempos, sino también como un hombre cuya fe lo inspiró a ser una mejor persona. Su legado va más allá del cine, dejando un ejemplo de generosidad, humildad y compromiso con los valores cristianos. Ahora, pasemos al puesto número 1, el famoso cuya devoción religiosa no solo lo definió como persona, sino que incluso influyó en su decisión de alejarse de la fama para dedicarse por completo a su fe. Puesto 1, Tin Tan. Tin Tan, el Panchote de la comedia mexicana, es otro de los grandes íconos que marcaron el cine de oro mexicano. Su estilo único, su capacidad de hacer reír con su carisma y su talento para interpretar personajes entrañables lo convirtieron en una de las figuras más queridas de la época. Sin embargo, detrás de su inconfundible imagen de comediante desinhibido, se encontraba un hombre de una fe profunda que, en muchos aspectos, definió su vida y sus decisiones más personales. Nacido en la Ciudad de México en 1915, Tin Tan, cuyo nombre real era Germán Valdés, creció en un hogar donde la religión jugaba un papel esencial. Desde joven, fue educado bajo los principios del catolicismo, una creencia que lo acompañó a lo largo de toda su vida. A pesar de que su carrera en el cine estuvo marcada por papeles cómicos y de desenfado, Tin Tan mantuvo una vida privada marcada por la devoción religiosa. A lo largo de su vida, se comprometió a vivir según los principios que aprendió desde pequeño, llevando una vida modesta y rodeada de disciplina y respeto por su fe. Cuando comenzó a ganar notoriedad en el mundo del cine, Tin Tan era consciente de los peligros que la fama podía acarrear. En su caso, el éxito trajo consigo tanto elogios como excesos, pero él se mantuvo firme en su creencia de que no debía dejarse llevar por las tentaciones del mundo. De hecho, muchos de sus amigos cercanos aseguran que, a pesar de las ofertas y las oportunidades, él se mantenía siempre fiel a su moral y a sus principios cristianos. Uno de los aspectos más significativos de su relación con la religión fue su dedicación a la familia. Tin Tan siempre creía que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad y un pilar esencial en la vida de cualquier persona. Su amor por su madre y por su hermano, el también actor Ramón Valdés, fue una de las grandes constantes de su vida. En sus últimos años, Tin Tan se dedicó a sus seres queridos, y a pesar de los sacrificios que había hecho por su carrera, nunca dejó de mostrarle su apoyo y cariño. A lo largo de los años, su fe fue creciendo y fortaleciéndose. La espiritualidad de Tin Tan no era algo superficial, sino una práctica que llenaba su vida de paz y equilibrio. Según algunas entrevistas y testimonios, siempre que se encontraba en una situación difícil o de incertidumbre, recurría a la oración y a la meditación, confiando en que Dios lo guiaría a tomar las mejores decisiones.
En muchas ocasiones, compartió que su sentido del humor y su amor por la vida eran también una forma de agradecer a Dios por las bendiciones que había recibido. Sin embargo, el aspecto más impactante de la relación de Tin Tan con la religión ocurrió cuando, tras la cima de su éxito, decidió alejarse temporalmente del cine. Después de varios años trabajando en la industria, Tin Tan sintió que su vida necesitaba un cambio, algo que lo conectara más profundamente con su fe y con un propósito más allá del entretenimiento. Fue entonces cuando decidió dar un giro a su vida y dedicarse de lleno a actividades religiosas, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. Aunque nunca abandonó completamente el cine, sí hizo un retiro espiritual que lo alejó de las luces y el ruido de la fama.